Cuando comenzaron los trabajos de rehabilitación de Periférico Norte, la mayoría de los automovilistas pensó en lo mismo: tráfico, retrasos, desvíos, horas perdidas en una de las vialidades más importantes del Valle de México. Pero debajo de esa obra estaba ocurriendo algo mucho más interesante, algo que normalmente permanece oculto para millones de personas. Los ingenieros estaban observando las capas enterradas bajo el pavimento, capas que nadie ve. Capas que determinan si una carretera durará 10 años, 20 años o varias décadas. Y fue precisamente ahí donde apareció una pregunta incómoda. Si hoy algunas rehabilitaciones requieren estructuras más robustas, mayores espesores y materiales capaces de soportar cargas mucho más elevadas, ¿qué nos dice eso sobre la forma en que se construyeron muchas de las vialidades del pasado? La respuesta no es sencilla, porque esta historia no trata solamente sobre concreto. Tampoco trata únicamente sobre ingeniería. Trata sobre dinero, sobre planeación, sobre corrupción, sobre cómo durante años nos entregaron migajas sin saberlo, al no tener infraestructura con que compararla, y sobre uno de los problemas más costosos que enfrenta México desde hace generaciones: la diferencia entre construir para durar y construir para volver a reparar. Porque cuando una carretera falla antes de tiempo, los costos no desaparecen, simplemente regresan, una y otra vez. Para entenderlo debemos comenzar por algo que casi nadie observa: lo que existe debajo del pavimento. Cuando un conductor circula por una carretera, normalmente solo ve la superficie, el concreto, el asfalto, las líneas de señalización. Pero la realidad es que la superficie es apenas la última capa de una estructura mucho más compleja. Debajo existen materiales diseñados para distribuir cargas, estabilizar el terreno y absorber esfuerzos generados por millones de vehículos. Cada capa cumple una función específica. Cada centímetro tiene un propósito. Y cada decisión técnica puede influir en la vida útil de la obra durante décadas. Es parecido a los cimientos de un edificio. Si los cimientos son sólidos, la estructura puede resistir durante generaciones. Si existen deficiencias importantes, los problemas eventualmente aparecerán. Lo interesante es que la mayoría de las personas nunca ve esos cimientos. Y algo similar ocurre con las carreteras. Por eso las rehabilitaciones profundas resultan tan reveladoras, porque permiten observar la verdadera condición de una obra. Permiten descubrir qué resistió, qué falló, y qué decisiones tomadas hace años siguen produciendo consecuencias en el presente. Ahora bien, existe algo importante que aclarar desde el principio: que una rehabilitación actual utilice estructuras más robustas no significa automáticamente que la infraestructura original haya sido construida incorrectamente. La realidad suele ser mucho más compleja. México de hoy no es el mismo México de hace 30 o 40 años. La población aumentó, la urbanización creció, el comercio se expandió, la actividad industrial se multiplicó, y el número de vehículos que circulan diariamente por corredores estratégicos es muy superior al de generaciones anteriores. Una vialidad diseñada para una determinada carga puede terminar enfrentando una realidad completamente distinta décadas después. Y ahí aparece uno de los desafíos más difíciles de la infraestructura moderna: cómo construir hoy para las necesidades de mañana. Porque nadie puede predecir con exactitud el futuro. Sin embargo, sí es posible prepararse para escenarios de crecimiento. Y precisamente ahí comienza una discusión que va mucho más allá de la ingeniería. La discusión sobre el costo real de construir barato. A primera vista, reducir costos parece una decisión lógica. Gobiernos con presupuestos limitados buscan maximizar recursos. Empresas buscan eficiencia. Administraciones intentan completar más proyectos. Todo parece razonable. El problema aparece cuando los ahorros inmediatos generan gastos mucho mayores en el largo plazo. Y eso ocurre con frecuencia en infraestructura. Imaginemos dos escenarios. En el primero, una carretera se construye con estándares mínimos que permiten cumplir el proyecto inicial. En el segundo, se utilizan especificaciones más robustas para garantizar una vida útil considerablemente mayor. La segunda opción suele costar más al principio, pero si evita reconstrucciones frecuentes durante décadas, el ahorro acumulado puede ser enorme. Y aquí surge una pregunta fundamental: ¿por qué tantas veces los sistemas públicos terminan favoreciendo decisiones de corto plazo? La respuesta tiene mucho que ver con los incentivos. Un político obtiene reconocimiento cuando inaugura una obra, no necesariamente cuando evita una reparación dentro de 20 años. Una administración recibe beneficios visibles por terminar un proyecto, no siempre por invertir en durabilidad futura. Y ese fenómeno no es exclusivo de México. Ha ocurrido en numerosos países. La infraestructura suele estar atrapada entre las necesidades inmediatas y los beneficios de largo plazo. Pero cuando las decisiones se inclinan excesivamente hacia el corto plazo, los resultados terminan apareciendo años después. Baches, fisuras, hundimientos, rehabilitaciones constantes.
y nuevos recursos públicos destinados a reparar lo que ya había sido construido. Por eso algunos expertos consideran que el verdadero costo de una carretera no es cuánto cuesta construirla, sino cuánto cuesta mantenerla durante toda su vida útil. Y ahí es donde el debate se vuelve especialmente relevante para México, porque el país enfrenta una transformación económica importante. El nearshoring está atrayendo inversiones. La actividad industrial continúa expandiéndose. Las cadenas de suministro requieren mayor eficiencia. Los corredores logísticos adquieren cada vez más importancia. Y todo ello depende de infraestructura confiable. Muchas veces cuando se habla de competitividad, se piensa en salarios o impuestos, pero la infraestructura es igual de importante. Una carretera deteriorada incrementa costos, aumenta tiempos de traslado, reduce productividad, genera pérdidas para empresas y afecta la capacidad de una región para atraer inversiones. Por eso la calidad de una vialidad puede tener consecuencias económicas mucho mayores de lo que parece. Un bache no es solamente un problema para la suspensión de un automóvil, es una señal de desgaste estructural. Es una señal de costos acumulados, y en algunos casos, es una señal de que la infraestructura está operando por encima de las condiciones para las que fue diseñada. Pensemos en la evolución del transporte de carga. Hace décadas, muchas rutas enfrentaban volúmenes considerablemente menores. Hoy miles de camiones recorren diariamente corredores estratégicos. La logística moderna exige movimientos constantes. Los centros de distribución operan bajo modelos mucho más intensivos, y la presión sobre las carreteras aumenta cada año. Eso obliga a replantear estándares, obliga a diseñar pensando en escenarios futuros, y obliga a reconocer que una economía más desarrollada también exige infraestructura más resistente. Por eso la rehabilitación del Periférico Norte puede analizarse desde una perspectiva mucho más amplia, no como una simple obra pública, sino como una ventana para observar un desafío nacional. ¿Cómo construir infraestructura capaz de acompañar el crecimiento económico durante décadas? Porque la diferencia entre una vialidad ordinaria y una infraestructura estratégica no siempre se ve desde la superficie. Muchas veces está enterrada, oculta bajo capas de material que los ciudadanos jamás observarán. Y sin embargo, esas capas determinan buena parte del futuro económico de una región. Lo interesante es que los países más competitivos entendieron esto hace mucho tiempo. Las economías más avanzadas no solo construyen infraestructura con visión de ciclo de vida, evalúan costos de mantenimiento, calculan durabilidad, analizan desempeño esperado y toman decisiones considerando horizontes de varias décadas, porque saben que una carretera no es un gasto, es una inversión, y como toda inversión, debe generar rendimiento. Ahora bien, existe otro elemento que suele pasar desapercibido: la supervisión. Un diseño excelente puede fracasar si la ejecución es deficiente. Un proyecto bien planeado puede deteriorarse rápidamente si los controles de calidad son insuficientes. Por eso las grandes obras modernas dependen cada vez más de auditorías técnicas, monitoreo constante y verificación independiente. No basta con diseñar correctamente, también es necesario construir correctamente. Y esa diferencia puede representar millones o incluso miles de millones de pesos. Aquí aparece uno de los aspectos más sensibles de la conversación: la confianza pública. Los ciudadanos financian infraestructura mediante impuestos. Esperan que las obras funcionen, esperan que duren, esperan que los recursos sean utilizados eficientemente. Y cuando una carretera necesita intervenciones recurrentes, inevitablemente surgen preguntas. ¿Se diseñó adecuadamente? ¿Se construyó correctamente? ¿Recibió mantenimiento oportuno? ¿Las condiciones cambiaron más rápido de lo previsto? Todas esas preguntas son legítimas. Y precisamente por eso la transparencia resulta tan importante. Porque una infraestructura estratégica no solo necesita concreto, también necesita confianza. México se encuentra en un momento donde estas discusiones adquieren una relevancia especial. El país busca consolidarse como un centro manufacturero de alcance global. Busca aprovechar su posición geográfica. Busca fortalecer corredores industriales. Busca atraer nuevas inversiones. Pero para lograrlo necesita algo fundamental: infraestructura capaz de soportar esa transformación. Infraestructura que no obligue a reconstrucciones constantes. Infraestructura preparada para el futuro. Y quizá esa sea la verdadera lección detrás de la rehabilitación del Periférico Norte. No importa únicamente cuánto concreto se colocó. No importa únicamente cuántos kilómetros fueron intervenidos. Lo realmente importante es la pregunta que la obra nos obliga a formular: ¿qué tipo de infraestructura quiere construir México para las próximas generaciones? ¿Infraestructura diseñada para resolver problemas inmediatos? ¿O infraestructura diseñada para acompañar el crecimiento económico durante décadas? La diferencia parece pequeña, pero sus consecuencias son enormes. Porque cada peso invertido hoy tendrá efectos durante muchos años. Cada decisión técnica influirá en millones de usuarios.
y cada obra estratégica contribuirá a definir la competitividad del país. Por eso el verdadero debate no debería centrarse únicamente en una carretera. Debería centrarse en una visión nacional. Una visión donde la calidad deje de verse como un costo adicional y comience a entenderse como una inversión estratégica. Porque al final, las naciones no se transforman únicamente mediante grandes discursos o grandes planes. También se transforman mediante decisiones aparentemente invisibles. Decisiones enterradas bajo el pavimento. Decisiones que nadie observa mientras conduce, pero que terminan definiendo cuánto dinero ahorra un país, cuánto tiempo pierden sus ciudadanos y qué tan preparado estará para competir en el futuro. Y quizá por eso las capas ocultas bajo una carretera cuentan una historia tan importante, porque hablan de algo mucho más grande que concreto. Hablan de la forma en que una nación decide construir su futuro.